Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Por Puro Gusto, donde se habla de todo y a la vez de nada. Aquí estamos sus servidores, Andy y Santiago. Y bueno, Uf, ¿cómo? ¿Qué fue? ¿Qué le pasó, marica? Eso lo dejaré en el video, ¿sabes, no? yo viviendo ahí, Uy, no. marica, ¿Qué le me dio pasó? como un corre, así como cuando le da un viento o algo así. Ah, Aquí, y por eso tenía que gemir. fue inconsciente. Ah, ya la costumbre, ¿no? Sí, ay, gonorrea. Uy, no. Bueno, no, pues para empezar este episodio, yo creo que les voy a hablar un poquito de lo que va a ser este episodio. Tal vez hasta el momento no hemos hecho algo así parecido a lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Hoy va a ser normal, hoy no vamos a tener el semanario y no vamos a hablar del semanario, simplemente porque, por puro gusto, no mentira. Bueno, sí, porque no nos pasó nada interesante, la verdad. O sea, ¿para qué nos vamos a poner a mentir acá? Sí vamos a charlar un poco sobre cositas y de ahí vamos a darle pie al tema principal de este episodio que vendría siendo la religión. Entonces vamos a tocar un tema profundo y delicado, que siempre es un poco delicado, genera mucha controversia. Entonces le vamos a dar pie a ese tema principal que va a ser la religión. Allí vamos a hablar sobre lo que es la religión, cómo empezó, ciertas religiones que hay en algunas culturas, el tiempo que llevan unas culturas. Les vamos a dar también unos datos curiosos que la religión de pronto puede tener, que ustedes de pronto no sepan, o bueno, que si ya sabían, pues de pronto lo están repasando aquí con nosotros, ¿no? Va a ser un tema muy interesante, va a ser un episodio muy interesante y así vamos a seguir teniendo algunos otros episodios para que ustedes estén informados y aprendan un poquito de cultura general. ¿Qué otra cosa? Yo creo que a la final también vamos a hacer la sección de, no es por ser chismoso, pero, no, mentira, me equivoqué de sección. La- Bueno, la sección de esto solo me pasa a mí, que es donde vamos a contar experiencias que nosotros hemos tenido dentro de lo que es la religión, porque siempre tenemos cositas que contar, ¿no? Que van a ser interesantes y que de pronto a ustedes les va a gustar conocer un poco más sobre eso. Entonces, yo creo que sí, ya podemos iniciar con el episodio. ¿Qué tienes por decir, Anne? Pues sí, en realidad todo lo vamos a hacer en base al respeto porque conocemos de que mucha gente que nos puede ver, pues practica alguna religión, entonces todo lo vamos a hacer con respeto, obviamente desde nuestro punto de vista, eso se tiene que aclarar. Corten. Porque, pues porque eso mismo, porque mucha gente se puede sentir ofendida y pues no es la idea, la idea es que todo el mundo disfrute, todo lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista para pues así no tener como entrar en polémica, ¿me entienden? Entonces, es un tema muy interesante porque la verdad como que es algo que maneja la sociedad en muchos sentidos. Sí, no, y que, o sea, abarca toda la sociedad, porque sea como sea desde un inicio, de pronto ahorita no es como no está tan ahí, tan presente esa religión, pero pues desde un inicio, o sea, hubo una cierta influencia que es también un punto que vamos a tocar dentro de este tema, y que la religión, sea como sea, ha influenciado tanto política como sentido propio de las personas, las mismas creencias, obviamente, la economía, también ha influenciado en la economía, entonces, pues, son temas importantes que hay que tener dentro de la religión, y como que, o sea, uno no está como que, eh, no es consciente de eso, tal vez porque no estamos en un mundo ahora donde se mueve a base de lo que es la religión, como por ejemplo unos años atrás, donde vos tenías que ser creyente sí o sí en ciertos países o en ciertas regiones, tenías que creer en el catolicismo porque si no te mataban, marica. Literal. Bueno, sí, van a ser temas, cosas muy interesantes que vamos a hablar, pero pues por el momento, como ya les comentó Santi, no vamos a tener semanario, porque en realidad no pasó nada en la semana. Eso fue como una semana muy normal, trabajo y estudio. Lo único diferente que me pasó a mí es que me peluqué. Pana, hablando de peluquearse y eso, yo en cada episodio me veo más viejo. En cada episodio es como si hubiera transcurrido 10 años más. Porque Sí. claro, no me corto la barba, no me peluqueo ni nada. O sea, si vos te pones a ver el episodio uno, el episodio 2 y el episodio 3, en cada de esos me veo más peludo y me veo más viejo. Sí, él no avanza, él retrocede.
avanza, porque está avanzando. Claro, estoy avanzando, estoy envejeciendo, Sí, sí, pero es envejezco chistoso, más. porque retrocede o avanza. Porque si estuviera retrocediendo es como si tuviera la rara enfermedad de Benjamin Button. ¿Has visto esa Pues película? sí, sí, me traumó un tiempo porque me la vi muy pequeño. Pero sí, No. yo quedé como que, sí, era muy extraño, pero sí me la llegué a Diría ver. que era de mis películas favoritas. Sí, Sí, no sé por qué, como que el simple hecho de que vaya ese bebé nacer viejito y que al final muera como un es niño. que es muy heavy porque al Ajá, final él ve como muere todo el mundo a su alrededor, ¿me ajá. entiendes? Entonces es Ujú. como que es muy raro, por ser muy raro, o Y sea, que como que él nunca le tuvo miedo como a morir o porque envejecer, porque, vivió ajá, desde, pues, desde que nació viejo, pues supo lo que era envejecer, entonces pasó primero el dolor y después la calma, por así decirlo, porque uno ajá. cuando nace, pues uno no es consciente de nada, entonces uno no siente dolor, por así decirlo. En cambio, él nació sintiendo todo lo que es Claro, ser un adulto, entonces es más sí, difícil. obvio, con todos sus achaques de viejito, o sea, con ceguera, no se podía parar, No se le podía literalmente. parar. También. Hasta que lo llevaron al prostíbulo, ¿no? ¿Vos viste? Bueno, es que icónica, icónica. Sí, sí, sí. Ay, actorazo que está allí, pa' qué, papazote, o sea, las cosas como son, mira, mira, muy hetero y todo, pero las cosas como son, la real. Pero Abre esa qué. boca como si se la fuera a chupar a alguien. Usted está muy Uy, cochino, sí, no lo vi. está muy hormonal. No, yo creo que es la enfermedad, yo creo que es la gripe. ¿Qué otra cosa para ponerlas al día? De las cosas que me pasó esta semana, eso sí fue muy trágico. O sea, aparte de lo que estudiar, mojarme lo de siempre. A ver, a ver, con las lluvias. O sea, con los climas, pues con esas lluvias que hubieron, pues obviamente me mojé y eso. Entonces, pues, o sea, lo normal, estudiar, trabajar. Y claro, por tanta lluvia que hubo y todo eso, me enfermé. Me enfermé y de pronto por eso me están escuchando la voz un poco rara, que por lo general mi voz ya es toda rara ahí. Entonces ya estoy aquí como con ese taco aquí, la garganta que casi no puedo hablar. Ah, pues del episodio 3 cuando trajimos a John, que por cierto tienen que irlo a ver, el tercer episodio, que está brutal, está buenísimo. Tienen que ir porque también tocamos temas muy profundos sobre las drogas, un poco sobre la religión, un poquito, pero de todas maneras fue interesante. Y sobre la vida de barrio. Es muy bacano, entonces se invita a que vayan a ver el episodio, está buenísimo. Entonces el pelado este, John, pues vino enfermo. La cosa fue que él se fue a quedar a mi casa. Entonces, claro, yo tuve, digamos que mucho contacto con él y paila. Ahí como que me pegó la gripa. Y ya llevaba un año sin enfermarme. Y yo soy de que, sí, un año sin enfermarme. Y yo soy por lo general de enfermarme cada 15 días o cada mes, ¿me entendés? Entonces, pues se me hizo muy raro y un año, pues yo dije, no, pues bien. Y ahorita ya me enfermo. Te tocaba. Y me enfermé por ahí a mitad de esta semana, no, y me pateó durísimo, o sea, de que me tumbó a la cama, no podía salir, me sentía muy mareado, digamos que ahorita ahí ya se me está quitando un poco. Tengo obviamente Como que era. moquera y también dolor en la garganta y tos, pero pues nada que pues me impida hacer las cosas, ni que me impida hacer el podcast. Claro, claro. Ve, otra cosa que yo quería contar es de, digamos, en el episodio pasado yo les comenté que yo tenía una operación, ¿cómo se dice cuando estoy esperando algo? A la espera. Ah, ya, menos mal. Una operación a la espera. Y bueno, se supone que esta semana tuve la cita con el anestesiólogo, bueno, normal. Cuando, bueno, normal, el anestesiólogo me dijo que me tengo que hacer un examen de sangre para ver qué anestesia me ponían y qué tales, ¿no? Fui a programar la cita, o sea, la cirugía, fui a programar la cirugía. Yo dije, se va a subir ahí. Uy, si se sube y nos pausa el audio, peligroso. Yo iba a programar la cirugía cuando llega y me dicen que no la pueden programar. Que porque, esa a mí sí me pasó cuando yo fui a autorizar las órdenes que me mandaron pues para poder la operación. Yo fui a autorizar y aparecían dos ítems pues de lo que me tenían que hacer, que no voy a decir qué, pero habían dos ítems y uno de esos no me lo autorizaron porque Mm. decía que era un procedimiento solo para mujeres.
Y yo, bueno, pues debe ser que, digamos, es un tipo de esquema que ya tienen programado para hacerte cirugía. Entonces, es como que cuenta una plantilla. Ajá. Yo dije, no, pues ha de ser eso. Entonces fui cuando me dicen, no, no lo podemos programar porque esta no está autorizada. Y yo le dije, no, es que no me dejaron porque que eso no, o sea, literal no dejó porque el sistema dijo que era un procedimiento solo para mujeres. Entonces, yo digo, y yo le digo, entonces me dicen, no, tenemos que volver a hablar con el doctor, o sea, el cirujano, para que vuelva a mandar las órdenes, y usted vaya y lo vuelva a autorizar, y ahí sí viene, y yo, pues No, estresado porque yo necesito que me operen no, rápido de eso. obvio. Y literal estuve esperando un mes para que me digan eso. No, Y aquí estoy a la espera de que me digan, me llamen y me digan que ya tienen las órdenes, o yo no sé cómo irán a hacer. El punto es que me dijeron que me llamaban. Pero pues aquí estoy esperando. no, qué cagada. No, y que además, o sea, es una operación muy importante. O sea, imagínate, está incluyendo hasta anestesiólogo. Entonces es como que complicada esa operación que estás Sí. esperando y que, o sea, pana, qué negligencia Eso iba a decir. de, De parte del de doctor no poner parte, no cuidado. solamente de los doctores, o sea, como que de la salud, ¿me entendés? Sí, sí, es Entonces verdad. es como que muy complicado. Mira que no solamente es a vos que te ha pasado, conozco a muchas personas que por esa misma negligencia, pana, han tenido que esperar muchísimo tiempo. Por ejemplo, mi abuelita cuando ella estaba aquí en el país, ella necesitaba algunas citas y se las programaban para 3 meses después, 4 meses después, hasta 5 meses después. Y pana, o sea, son citas que son necesarias para ella porque necesita el diagnóstico y ese diagnóstico a ver si se puede proceder a una operación. Y que, Claro. pues, o sea, necesitamos saber sobre ese diagnóstico y si se hace la operación o no se hace la operación, porque vaya y la abuelita se nos palete por ahí, pues no, no aguanta. Mira que yo sí estuve en una reunión una vez con no me acuerdo si era un economista, era un administrador de empresas, bueno, en fin, y él estaba pasando por esa situación donde no le querían dar cierta cita. No me acuerdo para qué específicamente era la cita, pero era una cita muy importante. Si no me equivoco, era como sobre diabetes o algo así. Imagínate, diabetes, para que eso, o sea, a uno le puede quitar hasta la vida. Él Claro. dijo como que no, pana, o sea, es negligencia. Y él hizo una tutela, como siempre interrumpiéndome usted, Perdón. ¿no? Uy, no. Haciendo una tutela, o sea, hizo como que una tutela, Sí, tú te se la le dice dicen. tutela, y Creo. no, él, o sea, y Radico. él la hizo bien, o sea, a lo que él sabía, le hizo bien bacano, ta, ta, ta. Puso la firma, creo que tenía que poner la firma y otra cosa, la mandó a que se decretara el juicio y pues ya cuando le firmaron eso y se lo aprobaron, ya el hospital le empezaron a llamar. Entonces le corrían la cita. Ah, no, para tal fecha le podemos dar la cita. Él dijo, no, pues que sigue estando muy alejada, necesito mi cita, digamos, como mucho para un mes. Y verdad, y de tanta insistidera, él dijo, no, es que yo ustedes los tengo en juicio. O sea, si no me programan mi cita a la fecha que debe ser, o sea, pues, ajá, llegamos a problemas judiciales. Y verdad, o sea, eso es mera negligencia y es donde, pues, los mismos, digamos como que el mismo sector de salud, o por la pereza, o bueno, por sus empleados, o quién sabe por qué, como quedan esas fechas así, pero a la final pudieron llegar a un acuerdo y adelantar esas citas. Y yo creo que es algo que muchas personas deberían ser conscientes a la hora de pasar esas situaciones de que tengan presentes de que, es que no me acuerdo si la palabra correcta es tutela, pero que sean conscientes de que pueden hacer un Apelar. documento, ajá, puede no apelar porque no te están tirando un juicio, Ah, pero sí puedes hacer una tutela, o sea, sí puedes hacer algo, escribir algo, mandarlo, no me acuerdo si es a algo, a Secretaría de Salud o algo así, lo mandas y o a algún juez, también se lo puede pasar a algún juez y el juez ya procede a aprobarte el juicio o no. Eso sí hay que tener en cuenta que debe estar muy bien redactado, o sea, que claro. debe tener una redacción profesional. Y el tener esa redacción profesional, fechas correctas, también tu firma, ya con eso te pueden llegar a, digamos, como a evitarte esta negligencia por parte de las personas y ahí estás
haciendo cumplir tus derechos. Porque mira que, o sea, yo, tipo, no me molesta el haber esperado un mes porque yo sé que hay mucha gente que puede estar necesitando y ve mucha gente a la que viene al Claro, mes. y está peor. Entonces, hay mucha gente que puede que tenga cita, entonces uno entiende porque se puede alargar un mes, está bien. Lo que me dio rabia fue el hecho de que el doctor formulara eso mal. Y, o sea, Claro. es algo que él tuvo que caer en cuenta porque él es el cirujano. Sí, Es obvio. tipo, yo qué voy a saber si yo no sé nada de eso, es la responsabilidad de él. Entonces, a mí lo que me dio rabia fue eso, no tanto esperarme, sino eso, el hecho de que el doctor no haya sido consciente, no por hacer las cosas solamente por pasar a los usuarios, solo por pasarlos, hace todo como le da la gana y lo hace así como porque sí, no le pone empeño a lo que debería hacer porque pues está jugando con la salud de las personas. Claro, parce, no, y con una cirugía que para de tal magnitud, o Entonces es sea, como, pues, mucha negligencia, sí, sí, mucha literal. falta de profesionalismo también. Pero bueno, ¿qué se hace? Estamos en Colombia. Uy, sí, uy, no, salud de mierda, pana. Yo no sé, eso deberían cambiarlo. Mira que, por ejemplo, aquí en Ginebra pasa mucho en Audiofarma que hay filas larguísimas. Pero también ha pasado por lo de la nueva EPS, por la Ah, que la nueva EPS está como que, pues como en problema, no sé la verdad. O no, no es la nueva EPS, no, creo no, que es Sura, ¿no? no, sí es algo con la nueva EPS, que creo que no le ha pagado algo Audiofarma, o no sé si es el gobierno el que no le ha pagado. Bueno, es una deuda que tenía la nueva EPS hace tiempo. Entonces Audiofarma dijo que no iba a pasar más medicamentos a los usuarios de nueva EPS hasta que no pagaran la deuda, pero pues, Ah, eso sí lo estuve viendo en las noticias y ujú, todo. O sea, aparecían gente, pana, más que todo gente de la mediana edad, haciendo paros, pana. O sea, no paros, sino que enfrente de digamos, de las entidades de salud, creo que sí es de la nueva PS, que se formaban, o sea, a través de la carretera para no dejar pasar a los carros ni nada así. Porque, pana, literalmente decían en una de las noticias de que había gente esperando desde las 10 de la noche del día pasado hasta el siguiente día, que eran como la 1 de la tarde, 2 de la tarde. O sea, que como sí, que, uy, literal. pana, o sea, y que no arreglan eso rápidamente, porque, pana, están jugando de la vida con la salud. Muchas personas que se les ha acabado los medicamentos, las pastas, y que tienen que seguir cierto horario y que si no lo cumplen, pues Yo, pueden llegar a mayores. yo vi eso fue mucho con lo de la insulina, que era insulina que no querían entregar tampoco. Y pues la insulina es delicada porque es para diabéticos y todo. Claro, no es más peligroso que eso sí uno tiene que llevar el control. O sea, que vos te pasas cierto tiempito, ciertas El cuerpo dosis empieza y a el pedir. cuerpo, ajá, te mata, Literal, sí, lo destruye. es delicado. Sí. Pero bueno, estamos en Colombia. Ya es lo que Pero pues yo creo que sí, esa semana fue como esas dos cositas y ya me sí. peluqué y pasó lo de eso. Porque No, no hubieron cosas como muy, muy interesantes. Y pues tampoco nosotros nos vamos a poner aquí a inventar cosas que no nos han pasado, por digamos, impresionar. ajá, como por impresionar o simplemente por sacarte mal. No, Me pagaron la quincena. pagaron la quincena. Eso sí es interesante. Ya me la gasté. No, pana. No mentira, pero a En cosas buenas. putas, puras putas. Sobre todo, ¿no? Y no invitados. Uy, no. No, no mentira, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo solamente soy fiel a una Adiosito. persona. Y que es al Señor Jesucristo. Ay, estamos hablando, me van a castigar, ahora cae un rayo. No, ahorita todo el mundo funando, no sé. Ay, mentira, En él las puedo. palabras. Bueno, Bueno, no, yo creo que ya podemos empezar con el tema, ¿no? sí, sí. Vamos entonces a empezar a hablar el tema principal, que es la religión. Bueno, aquí tenemos ciertas cositas, datos curiosos y datos interesantes que podemos hablar de la religión. Por ejemplo, podemos empezar como, ¿qué es la religión, no? Y por ahí vimos de que, mira, que son creencias que las personas tienen, más que creencias también son prácticas y normas morales, donde hay adoración de lo divino y lo espiritual. Qué vuelta, ¿no? O sea, de que es gente, son personas de que están creyentes a algo, o sea, y que no simplemente tiene que ser, digamos, a un ser divino, sino que también pueden ser a imágenes, pueden ser de pronto a cualquier pendejada que dijo como que, no, esto me hizo un milagro, de ahora en adelante va a ser mi Dios, y esa persona se aferra tanto a eso
que de ahí lo puede convertir en En una una religión. religión. Total. Entonces es como interesante esa parte por ahí. Obviamente la religión en todas las culturas ha estado presente, en todas las culturas. No creo que haya una cultura de que simplemente se haya formado, válgame la redundancia, esa cultura o esa sociedad donde queden como que no, pues simplemente no creemos en nada, ¿no? Porque de todas maneras eso es a base de generaciones, ¿no? Generaciones que ha pasado persona por persona, que ahora último ya es donde nos hemos aferrado menos como que a esas creencias, o sí, sí nos hemos aferrado mucho menos a al creer en una religión, más que todo por las malas experiencias, ¿no? Y por lo que uno conoce de pronto también por ciertas Por cositas. lo que uno conoce y lo que no conoce, porque hay que tener en cuenta de Exacto, que religiones hay muchas. Digamos, nosotros nos hemos basado solo en lo que es el cristianismo porque con ese es el que crecimos. sí. Pero existe el hinduismo, el budismo, el islam, el cristianismo, el catolicismo y respecto a lo que mencionabas, el ateísmo, o sea, el ser ateo también hace parte de la religión. Ajá, sí, eso estaba A viendo, que pesar más de que adelante voy a hablar un poquito sobre eso. A pesar de que el ateísmo, pues, es no creer en una religión, hace parte de la religión porque abarca todo lo que es la religión, en el sentido de que ellos van en lo opuesto a lo que quiere la religión. Ajá. Si no me equivoco, para una definición más exacta a lo perteneciente del ateísmo es que hace parte de un sistema espiritual en el mundo. Eso. Entonces es como, wow, o sea, que sí, claro, como decís, uno no piensa de que el ateísmo, claro, por el no creer en la existencia de un ser supremo, eh, uno pensará de que no, pues simplemente existen y están en su mundo, cuando en realidad no, hace parte de esas partes espirituales o esas creencias que Porque salió de allí. O sea, el ateísmo salió exactamente en base a lo está religioso. ligado, ¿no? Exacto. Es, A pesar de que no quieran, porque pues básicamente el ateísmo se creó fue para desligarlo con la religiosidad. El ateísmo nació de la religiosidad, entonces sí o sí están ligados. sí, pana. Religiosidad, yo siento que esa palabra no existe. Sí, Religiosidad o religión. no, no, no. Digamos, yo he escuchado cuando comparan lo que es espiritualidad y religiosidad. No sé si es religiosidad. Es que yo siento que la palabra religiosidad no existe. Yo siento que sí, espérate. Religiosidad sí existe. Ya lo busqué. Sí, sí, a eso es lo que iba. La religiosidad versus la espiritualidad. Porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Ujú. Simplemente que la gente lo suele confundir. ¿Me entiendes? Ok, Porque, sí, sí, digamos, sí. el ser religioso hace que tú vayas en base a lo que dice esa religión, ¿me entiendes? Ajá. A que digas, digamos, sigas esas normas o esas leyes que te marca esa religión que estás practicando. A la diferencia es la espiritualidad, que es algo como más personal, digo yo. Sí, claro, es como cuando muchas personas dicen, ah, no, pues que yo no me guío por una religión, sino que simplemente tengo mi propia comunión con Dios. Digamos, por Exacto. ejemplo, no, o sea, mi propia comunión con Dios, no únicamente con Dios, sino con cualquier tipo de creencia, con alguna divinidad que vos tengas. No es seguir las leyes de esa religión como si vos estás diciendo, sino que obviamente tener como que esa propia comunión con Va, su propia va creencia como en base a lo moral, yo creería. más a lo moral, más a lo que vos tenés pensado sobre Ujú, lo exacto. que sí existe y lo que eso existe, pues vos tenés esa comunión y como que vos tenés esa relación, ¿no? Con esa divinidad, más que el seguir esas normas, el seguir esas leyes, que eso es lo que ata a muchas personas, que allí es donde Exacto. vamos a atar a muchas personas, donde, listo, pues al menos por parte mía me voy por eso, ¿no? De que digamos que yo tengo mi propia espiritualidad, yo soy eh, más seguirme en la espiritualidad, por lo mismo, porque es que no me gusta aferrarme a las religiones y ya más adelante, pues obviamente voy a contar sobre eso porque es algo, eso influye mucho eh, sobre experiencias que yo tuve con las religiones. Entonces, sí, por ejemplo, yo pues simplemente no voy con una religión, sino que creo en lo que yo creo, me guío con eso y yo no me tengo que estar guiando por lo que dice un pastor
un padre, un sacerdote, etcétera. Y pues cada quien vive como vive y si vive bien, perfecto. Total. Mira que en eso voy como, a mí eso es que algo que me causa mucha controversia porque es tipo, los religiosos, o bueno, en esto es que eso lo voy a hablar más a lo que vivo porque digamos no conozco el resto de religiones, que el islam, el hinduismo, el budismo, no conozco nada, así que voy a ir en lo que yo he visto, que es como el Ajá. catolicismo y el cristianismo, ¿no? El libre albedrío, ¿me entiendes? O Sí. sea, tipo las religiones buscan hacer que otra gente crea en lo que ellos creen. Y eso está bien porque, bueno, de eso es como su llamado, ¿me entiendes? O lo que ellos creen, o lo que puede ser, la verdad. Pero la cuestión es de que hace mucho tiempo existe el libre albedrío, en donde uno es libre de elegir lo que uno quiere ser o hacer. Ajá. Pero ahí es donde se contradicen las religiones, porque como que no toman esa palabra del libre albedrío, porque así, no es que ni siquiera es evangelizar, porque no es como que leen la palabra, sino que te obligan a que te tiene que gustar esa palabra. Ah, Entonces tienes que seguir las ahí normas, se las pierde el libre albedrío. O sea, Ajá. como que le quieren meter a uno por los ojos lo que ellos creen. Yo digo que se convierte como en una dictadura. Total, yo también pienso lo mismo porque, o sea, si ellos mismos predican la palabra, porque van en contra de ella, en mucho sentido, y eso lo vamos a mencionar después porque en las anécdotas hay mucho que se puede hablar de eso. Ah, Pero bueno, continuando con el tema, pues, por ejemplo, el budismo no maneja una religión, ¿me entiendes? el budismo no maneja una religión, ¿cómo? Explícate. O sea, el budismo va sin más a lo personal, tipo la iluminación personal, en busca de la iluminación personal y todo ese tipo de cosas. No va estar, o sea, no en religión, no me equivoqué. Más bien, no adoran a un dios, es la cuestión. El budismo no adora a un dios, sino que van en busca de la iluminación personal. Más no buscan algo para que se los dé, ¿me Ok, entiendes? sí, 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 entiendo perfectamente. Que no estemos diciendo datos así de pronto que no No, conozcamos no, no, sí me y que equivoqué, fue en nos eso. equivoquemos, listo. Que el budismo no adora a un dios, sino que busca más la iluminación Bueno, y personal. entonces ahí donde ya empiezan a hablar de lo que vendrían siendo los budas, entonces como que, el Buda, pero si has visto de que como que hay diferentes Budas, ¿no? Aunque eso ya es dependiendo de las regiones. Exacto. Entonces, si no me equivoco, en la India, a ver, no sé, no soy experto en el tema, la verdad lo estoy diciendo por videos de Lucito que vi y eso que no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, pero sí sé de que en ciertas regiones o en ciertos países tienen un Buda, como por ejemplo el Buda flaquito y cabezón, o está el Buda gordo, o creo que también creo que hay un Buda mujer o algo así, o bueno, hay diferentes tipos de Budas. ¿Eso hace parte, será que eso hace parte también del... Pues es que mira, que yo estuve pensando en eso y yo no sé si, porque una cosa es adorar y otra cosa es ver un guía, ¿me entiendes? Ok, Porque, buena data esa. porque una cosa es de que tú adores algo con la intención de que él te cumpla algo, Como o por sí, ejemplo es el cristianismo con con las Dios, imágenes y exacto, con el la Cristo, Virgen y ¿no? todo eso, Ajá. exacto. En cambio, yo considero de que es más bien como un guía para alcanzar para alcanzar la espiritualidad personal, Uf, qué interesante. ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Tipo, considerando que el budismo no adora a un dios, pero si busca la iluminación, uno no la encuentra solo. Necesita seguir, así como las religiones, O necesita sea, seguir como una sea, uno guía necesita, ajá, para alcanzar lo que quieren. Lo que entonces yo considero que todo lo que mencionas, si llega al caso de aceptar, yo considero que es así, de que más bien son unos guías y no los dioses a los que adoran. bof, qué bueno. Bah, bah. Ahorita eso va a quedar saturadísimo. Ay, perdón. Bah. No, pana, me estoy muriendo, ¿verdad? Uy, no, qué pena, pero bueno. Eh, también tengo, pues digamos, por ejemplo, de que así como ha estado en todas las culturas, las religiones, obviamente, también ha afectado y ha cumplido y que todavía cumple ciertas funciones dentro de esas culturas o dentro de esas sociedades, que es como funciones psicológicas, éticas, sociales, políticas, económicas.
o sea, ha tenido influencia en Como todo. mencionábamos al principio, sí. Es que, sí, es que tú donde lo veas, la religión en sí mueve básicamente muchas cosas, Pana, y, si no es todo. ajá, y en su momento, pana, hubieron, o sea, en su momento como por ejemplo cuando era el tiempo de las cruzadas, no soy experto, así que no voy a decir fechas, eh, porque no la quiero cagar, no quiero dar datos que no son, pero en pana, tiempos de antes hubieron ciertos tiempos donde, por ejemplo, las cruzadas con el catolicismo, o sea, si había una persona, una mujer por ahí que no fuera cocinando, lavando platos, sino que estuviera hablando sobre alguna cosa que, o Em, sea, no tuviera que ver o que fuera fuera de lo común, válgame la redundancia, pana, la cachaban como bruja y la iban a matar, o sea, la iban a quemar. Entonces, hasta allí, o sea, imagínate que la religión llegara hasta ese punto, matar gente simplemente porque no tenían las mismas creencias, simplemente porque no hacían lo mismo, no hacían lo del común, y pana, matar gente, o sea, una cosa de locos. No solamente eso, si no me equivoco, antes, lo que estaba por encima de la ley, más que todo por encima de los reyes, Era, era la religión. sí, sí, pasaba mucho. Ajá, entonces pasaba mucho y era como que, uff, lo que ha llegado a controlar las religiones, el catolicismo, tal vez eso es lo que, digamos que está más centrado en nosotros porque nosotros somos más que todo el continente de América. De Por pronto, ejemplo, algo que yo pensaba sí, mucho era que las religiones más antiguas eran esas, catolicismo y cristianismo. pana, sí, Pero en realidad la religión más antigua que se como que abarca los años 4000, 4.000, 2000. fue hace 400 millones de años. Sí, creo que Creo que fue hace antes, 400 millones de años. no me acuerdo bien, pero el punto es de que es por allá en la puta mierda. Era el El hinduismo. hinduismo. Cuando yo ni siquiera, es más, ni siquiera sé qué es el hinduismo, Claro, o no sea, lo averigüé, no estamos pero como, pues no abarcamos muchos es años. interesante saber esas cosas porque Ajá. son cosas que uno en realidad nunca piensa. Si de pronto hay gente que conoce más sobre tema o de pronto que ha investigado o ha estudiado un poco más sobre lo que son religiones o de lo que estamos hablando por acá, que sea, que tenga su libre albedrío de por acá abajo en la caja de comentarios, bienvenido sea lo que ustedes quieran aportar sobre este tema y pues vamos a estarlo leyendo porque sería interesante Sí, sí. aprender de personas que Sí, lo verdaderamente, estudian. que verdaderamente saben sobre el tema. Exacto. Y claro, o sea, en otras regiones puede que tal vez sea distinto. De pronto la monarquía era quien si fuera ley como tal, pero de todas maneras esa religión, sea como sea, a base de ella, hayan tenido eh, pues que hacer ciertos actos sociales, ciertos actos políticos o ciertas tradiciones, que ahí vienen las tradiciones también, donde hay tradiciones que, o sea, llegaron y todavía son peligrosísimas. Por ejemplo, lo que son los sacrificios. Por ejemplo, o sea, no estoy seguro si los mayas o bueno, alguna tribu anterior utilizaban mucho los sacrificios, simplemente porque el dios Sol, imagínate cómo se ha ramificado tanto de creer en tantos dioses. Por ejemplo, creo que en el maya es el dios Sol, el dios Luna, el dios Lluvia, etcétera, más que todo era centrado en la naturaleza, y en otros lados como el griego era Poseidón, Zeus, todos esos dioses. Pero bueno, lo más cerca en donde estaba, a lo que iba, era de que, claro, esa tribu, al ellos querer de que lloviera, de que lloviera o quisiera sol o que hubiera una mejor cosecha, tenían que coger a una dama o al primer niño del año o algo así, y tenían que sacrificarla, o sea, eso es real, eso es verídico. O sea, historiadores de que comprueban de que sí se hacían esos sacrificios. Y no nos vayamos tan lejos en el tiempo. O sea, ahorita todavía hay tribus en las Amazonas, en bosques, en las No, y profundidades de los mira que bosques, selvas, hay, que digamos, una religión que debemos tomar en cuenta, que aunque puede ser bastante
fuerte, pues por cómo hemos crecido, sigue siendo parte de una religión porque mucha gente cree en ello y es el satanismo. Sí, ¿no? Porque pues, sea como sea, o sea, desde mi punto de vista, yo no estoy, pues, no sé, no me gusta, porque Ujú. siento que maneja cosas muy pesadas, ¿me entiendes? Y en eso se maneja mucho ese tipo de cosas, sacrificios, Sí. simplemente para obtener cosas, ¿me entiendes? Y digamos que a propósito, de ahí es donde salió tanto, no sé si decirlo, el mito de que las cabras eran parte del Ah, sí, diablo. claro, es que siempre se ha asociado con que, no, pues Satán se ha asociado con que tenía una cabeza de Ajá. cabra, cuerpo de humano, pezuñas de cualquier animal, no sé, la misma cabra, las alas, pero siempre, Satanás está allí. apá, Satanás está allí. Es que, bueno, no sé si alcanzan a verlo, creo que no lo alcanzan a ver. Para allá hay un poco de cabras y entre una de ellas, o sea, son dos blancas y una de ellas Es negra. es negra, o sea, serían tres, dos blancas y una negra. Lo voy a Y grabar para por si de pronto se pone en el... No, sí, sí, grabala, tomarle foto o algo y se va a poner por ahí en la pantalla. Y pana, o sea, es pana, y lo peor es que es hasta rarísimo. Es hasta rarísimo porque, el influencer, pues, es rarísimo porque, claro, como uno desde pequeño lo ha asociado, no sé, de pronto por películas, o sea, a mi mamá, que siempre le ha gustado esas películas eh, de miedo, de sacrificios, etcétera, o sea, a mi mamá lo quita de la cabeza, la verdad, que y justamente un niño como de 4 o 5 años poniéndolo a ver esas películas, entonces desde ahí fue que lo vengo asociando a de que el satanismo o el diablo o Belcebú, como lo quieras llamar, pues esté asociado con esa cabeza de cabra. Entonces, cualquier cabra negra que vos encontres por ahí, o sea, te va a generar ese temor o te va a parecer inquietante justamente por esa asociación. Y que no es por lo que, y sí, es por lo que uno se ha crecido con esa idea de que ellos con esa son idea. Satanás. Ajá, sí, sí, sí. Pero en realidad no. Hay que dejar de Estigmatizar. estigmatizar a Ajá, animales, porque los animales qué culpa tienen de lo que sí. la gente cree. Bueno, no Ajá. me parece. O sea, la cuestión es de que sí usaban cabras mucho para sacrificios y la sangre de las cabras. Sí. Pero pues eso ya ellos verán cómo es. No, y Pero no los ahorita solamente en el satanismo, sino, por ejemplo, también en el cristianismo. Si no me equivoco, en ciertos capítulos de la Biblia, yo sé un poquito de eso, no mucho, por lo que después les voy a contar la experiencia que tuve con la religión. Eh, y es que sí, si no me equivoco, para, para los inicios con el que eran los hermanos, el que mató al Caín y Abel. Caín y Abel, había que hacer un sacrificio, uno de los dos hermanos o el padre de ellos tenía que hacer un sacrificio, no me acuerdo para qué, y justamente era con un chivito. O también para cuando hubo las 7 plagas de Egipto, tenían que coger sangre de los cabritos, obviamente se tenían que sacrificar, y tapar las puertas, que creo que fue la última plaga, la Ujú, sí. séptima plaga, que era donde era la muerte, que mataba a todos los niños pues De ajá, ahí sí. de ahí. Entonces tenían que cubrir Para que el la diablo no puerta de entrara. las ventanas, ajá, para que no entrara, digamos, esa maldad. Y pues mira, o sea, desde allí no simplemente lo podemos estigmatizar con que, o asociar con lo que, no simplemente ha sido o siempre ha sido el satanismo, sino que también podemos abrirnos un poquito más y que muchas culturas lo han tomado normal, que allí es donde nos vamos. O sea, si hay culturas, hay creencias, hay religiones que han llegado hasta matar personas. Mira que, por ejemplo, yo iba a lo del satanismo, no sé si fue por satanismo o qué clase de cosa era lo que iban a hacer, pero por ejemplo a mi hermana, cuando estaba muy pequeña, a ella la secuestraron. Eso fue, no me acuerdo si fue en Sevilla, no me acuerdo. Pero el punto es de que ella la secuestraron, ella estaba muy pequeña. Yo no sé si yo había nacido, Como que pero a tu hermana la secuestraron. sí, 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 no sé si todavía. Uy, Punto es de que suave. a ella la habían secuestrado y mi mamá estaba muy asustada porque en eso habían estado secuestrando muchos niños y entre esos sellaron a mi hermana. Y sí fue en Sevilla, creo, porque mi abuelo es reconoce en Sevilla porque él era fotógrafo o es fotógrafo. Entonces, digamos que eso se empezó a publicar, que mi hermano se había desaparecido, bueno, para buscarle y toda esa era la cuestión. Mi hermana apareció, obviamente, pero el resto de niños nunca aparecieron. O muchos de los niños nunca aparecieron.
¿me entiendes? Y todo lo que tengo entendido yo es que todo lo hacían era para sacrificios, para algún tipo de algún pacto, yo no sé qué era. Gente, me imagino que era satanismo, no sé la verdad. Entonces, ya, o sea, niños pequeños, todos eran de la misma edad ay, es que los ojos de esas cabras son muy raras. Sí, pana, es que son un Y cuadrito dentro de un amarillos. círculo. Eso es muy raro. Otro animal no tiene eso. Bueno, y se la hallaron, se fue por eso. A ella lo alcanzaron a encontrar. Porque si no estoy mal, fue ella sola que llegó, no me acuerdo. No, no sé la verdad, estaría mintiendo lo que dice, pero lo que sé es eso, de que la secuestraron fue por algún tipo de pacto, que así, muchos niños de los que secuestraron nunca aparecieron. Qué loco, parce. Entonces, Uy, esa historia no me la sabía. O sea, de 10 años que nos conocemos. Ya pasó marzo, ya pasó el 24 de si marzo. es verdad, va a pasar. Uh, qué loco. Ve, uy, quedé paralizado y muerto de miedo. Estaba paralizado, con mucho miedo, no me podía mover. Uy, pana, qué tema tan fuerte. Sí, sí. Entonces es delicado porque vea que eso se sigue viendo. O sea, Sí, eso claro. fue hace años, pero digamos si lo comparamos con generaciones que han pasado, Ah, es algo muy reciente. sí, Porque no, todo, pues reciente, pana, o sea, sí. Como por ejemplo, también todavía es algo que se ve y es lo de los gatos negros, que se roban gatos negros, o bueno, gatos en sí también, que se los llevan y pana es para sacrificarlos. O sea, qué pecado los porque ahí se gatos. dice que los gatos tienen como más conexión con lo espiritual. Sí, Entonces, por eso, digamos que brujería más que todo. Dicen que los gatos negros son brujas y no sé qué cosas. sí, más que todo ya por la brujería. Ujú. Pero, ¿vos crees que esa brujería va ligada al satanismo o va más ligada a otras creencias? No sabría decirte, ¿sabes? Pero sí, o sea, yo sí lo tengo asociado de que sí va asociado con el mal, o sea, con lo Exacto. que es el satanismo. Es que, a ver, es que yo no sabría decirte porque, a ver, yo no me considero religioso, yo más bien me considero agnóstico. Pero por todo lo que viví, yo digo que yo creo en algo superior porque obviamente todo esto no simplemente apareció por arte de magia. Algo tuvo que haber pasado para que existiera. Pero yo siempre he creído que existe la maldad. No sé si es por satanismo, porque vaya el satanismo no exista. No sé, la verdad es desde mi punto de vista, al ser pues agnóstico, yo creo en algo, más no sé en qué. ¿Entiendes? Porque sé que existe algo superior a nosotros. Pero pues entonces, yo conozco la maldad que puede existir en el mundo. Por ejemplo, hay otra anécdota que te voy a contar respecto a algo a mi mamá, y es que mucho con lo de la, digamos, la tabla Ouija. ¿Eso iría ligado a que el satanismo o simplemente a la maldad que existe en el mundo? Sí. Sí, porque pues de todas maneras, digamos que por la maldad o por cómo fue esa persona, muchas veces se queda aferrada al mundo. O sea, si nos vamos a de que los espíritus existen, los espíritus andan rondando por ahí, muchos espíritus, si nos vamos a eso, eh, que están amarrados aquí en el mundo fue más que todo porque hicieron algo, o sea, algo muy feo o porque hicieron algo muy feo y quedaron atados gracias a eso. Siempre hay como que una de maldad. No es porque, no, pues cumplió todas sus expectativas de vida o fue una gran persona y por eso se quedó acá. Pues no creo que haya sido por eso, ¿sabes? No, no, pero no, no exactamente. O sea, me refiero a que, tipo de eso, la Ouija, ¿me entiendes? Es algo que puede generar. Bueno, mi mamá llegó a jugar la Ouija, no sé si ella te llegó a contar eso. Creo que sí, pero no me acuerdo. Ella jugó la Ouija, eso fue en el colegio, papel, o no fue en el colegio, no sé la verdad cómo fue que Pero fue. después me cuentas, ¿no? Mejor. O de una vez. Pues no sé, es como para darle a lo que en verdad, o sea, es porque eso es lo que me genera, porque, ver, yo digo que el satanismo va ligado al cristianismo porque es como el lado opuesto del cristianismo, ¿me entiendes? Sí. Pero es donde voy, digamos, todo ese tipo de cosas como la Ouija, espíritus, irían ligados a qué religión o simplemente es algo que existe en el mundo y ya. O digamos, los budistas o los islam, pues no, ¿cómo se llama? Los hindús, Ajá. ¿cómo toman la Ouija y todo lo que puede pasar con la Ouija? No lo toman por parte de satanismo, me imagino, porque no están ligados a esa religión, ni al cristianismo. Entonces, ellos cómo ven desde su punto de vista lo que es ese tipo de cosas que pueden llegar, que pasan. Yo creería que entonces lo ven más que todo por lo que está ligado a la maldad. Exacto, eso es lo que yo me Ajá. voy. Tipo, la maldad que
existe en el mundo y que está plantada en la tierra, que simplemente nació con nosotros, porque así como existe la luz, existe la oscuridad. Exacto, sí, 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 sí. Y no, y sí, y que por eso es que las personas, o sea, por eso está el bien, el mal, Dios, el diablo, el cielo, el infierno. El pro y su contra. Ajá, sí, entonces, así como hay gente que va a querer el bien, obviamente hay gente mala o hay gente que tiene una controversia con eso, una creencia totalmente opuesta a eso, y pues simplemente por llevarla al contrario, porque de verdad son gente mala y que quieren el mal, porque pues, o sea, ¿por qué seguirías a Satán, parce? ¿Me entendés? Si Satán se supone que lo que dicen es que quiere el mal para las demás personas. Entonces, si una persona quiere el mal Ahí es donde para entra la lo humanidad, moral. ajá, ahí ya va entrando una persona satánica. Sí, sí, es bastante fuerte porque Y que es muy profundo el tema. O sea, sí. tenemos para charlar. Pero bueno, como para entrar un poco más en polémica, yo tengo una pregunta que querría hacer para, para que veamos qué pensamos el uno del otro, ¿me entiendes? Sí. Y es la siguiente. Por ejemplo, hablando de la religión en sí, no simplemente de una religión exacta, sino la religión. ¿Tú crees que la religión une más de lo que divide o divide más de lo que une? Mm, yo creo que une más de lo que divide. Porque si no, no hubieran las millones de personas o el control de masa o la influencia que tiene la religión. ¿Sí sabes? Sí, mira que yo creo que al pasar de los años es algo que se va deteriorando. Eso sí es verídico, es verdad. Porque, digamos, antes, como tú decías, todo se basaba en lo que era la religión. Por ende, unía mucho más de lo que vivía y vivía. Pero, digamos, si nos vamos a nuestra época actual, mucha gente no está acorde con las religiones. Entonces, el porcentaje va subiendo de las personas que prefieren aislarse de una religión. Entonces, yo creo que va a llegar un punto, no sé hasta dónde, donde pues es que la tecnología también va a Pero llegar un punto en donde la gente va a estar un 50-50, ¿me entiendes? sí, entiendo, entiendo. Sí estoy de acuerdo, donde cada vez y con el paso del tiempo las personas se van dividiendo más, perdón, dividiendo más o aislándose más de lo que es una religión por obvias razones de que la religión no muchas veces, o bueno, la mayoría de veces no trae cosas buenas. En estos momentos me voy por lo que la religión une más que, que divide a las personas y es por lo mismo que te estaba diciendo, por la influencia que tiene. Y además de eso, el ser humano tiene una peculiaridad y es de que cualquier persona necesita o tiene la necesidad de tener una creencia Que creen o de algo. creer en algo. Entonces, así como vos puedas creer en este gato que está acá, muchas personas se pueden seguir la idea. Entonces, siempre va a haber la unión por la creencia o por la necesidad de creer en algo, porque simplemente no se quieren soltar a su libre albedrío. Pero la cuestión es hasta qué punto dura eso, ¿entiendes? Yo estoy seguro de que dentro de 50 años nos vamos a dividir muchísimo más. O sea, no con que tal vez no vamos a creer en algo, sino más bien que de las religiones que conocemos hoy en día y que han aparecido muchísimas más, para dentro de 50 años o menos años, se va a ampliar, se va a ramificar muchísimo más de lo que conocemos. Sí, tienes toda la razón. Ajá. Más que aislarse de la religión, antes atenerse a otra a conveniencia. Creer en una que le haga juego a lo que uno quiere creer. Exactamente. Es para pensar, ¿no? Totalmente. Sí, sí, es bastante incierto, la verdad, lo que puede parar, porque el futuro de por sí ya es incierto, entonces, Sí, exactamente. pero sí será mi pregunta. Brutal, brutal. Buena pregunta. Ah, para la gente que de pronto también quiera entrar en el debate, pues como ya saben, suscríbanse. De la nada, no, suscríbanse, denle like, denle la campanita para que estén pendientes de todos los episodios. No, mentira, pueden dejar también sus comentarios ahí abajo, a ver ustedes qué opinan. Estamos abiertos a lo que quieran creer. Está bien. Igualmente vamos a hacer lives en TikTok, en donde van a poder interactuar mucho más con nosotros para que lo tengan en cuenta.
donde vamos a poder hablar y vamos a poder tocar todos los temas y estar más cerca con ustedes, ¿me entienden? Más en vivo, en donde ustedes van a poder opinar mientras nosotros estamos opinando en algo y lo vamos a tener más cercanía, entonces va a ser muy interesante, pendiente. Entonces, así como nos siguen en el canal de YouTube, pues vayan directamente a nuestro canal de TikTok, que después les vamos a estar dejando las redes sociales para que nos vayan y nos siguen y estén pendientes de todo. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, bien, está bien, eso es algo controversial, no se sabe. Bueno, otra pregunta que yo tenía era la siguiente. ¿Qué papel juega la religión en momentos de crisis, dolor o muerte? ¿Acude más gente a la fe cuando está en situaciones de límite? ¿Qué opinas? Sí, obvio, uno cuando está en riesgo, uno siempre necesita creer en algo para que, o sea, te salve. O sea, yo siento de que si vos estás en una situación crítica, imagínate que estás debajo de un carro y que está a punto de caerte encima. O sea, por X o Y motivo, está por caerte encima. Vos te aferrás a lo más cercano que tenés o a la interacción más cercana que vos tenés o que has tenido con la religión. Sí, por ejemplo, si yo estuviera en esa posición, yo esperaría que el hombre araña llegara. Es que no te me acordé de una escena de algo así parecido que pasa. Pero yo, marica, que llegue el hombre araña, por favor. No, vale. Pero sí, ve, yo era en creo. Bueno, sí, no, sí, sí, es totalmente respetable. Wanda, ¿no? ¿Será que Wanda viene? ¿Es eso? O empezar a creer de que te van a llegar superpoderes o superfuerza Es como, para vos levantar ese como carro. la adrenalina, es que eso también me parece algo muy... Que han habido casos, pana, han habido casos donde hay personas que han estado en situaciones críticas y a punto de morir, donde la adrenalina, o bueno, el cuerpo libera ciertas cosas, donde a vos te aumenta la capacidad de fuerza, la velocidad, etcétera, simplemente por el hecho de sobrevivir. Pero es por lo mismo, por lo que somos animales. Aquí nos vamos a desviar un poquito de tema, pero hay que aclararlo. Donde somos animales y por el instinto de supervivencia es que nosotros o el cuerpo y el cerebro activan bueno, esas hormonas o bueno, lo que sea que libere, y allí es donde llegamos a la supervivencia. Y por es que pasan muchas Por situaciones. ejemplo, una vez yo estaba en Río hace muchos años con mi mamá y mi hermano. Nos dio la estupidez por andar con el río, con la corriente, no en contra, sino con la corriente. Pero íbamos lento. Nosotros estábamos muy pequeños, mi hermano y yo. Entonces llega y en eso mi mamá se desliza y la corriente estaba muy fuerte y eso ya era ida. No sé por qué estábamos haciendo eso, la verdad. Pero el punto es de que yo recuerdo que mi hermano se le soltó a mi mamá y sí se fue, y mi hermano pequeño. Ay, claro, mano. Y mi mamá también se cayó y se fue. Y yo me caí, me dijo. No. Pero cuando yo me caí me di en la cabeza con una piedra. Uy. Pero con esa misma piedra que me di en la cabeza me alcanzó a sostener. Y yo estaba ahí. Pero lo chistoso fue que mi mamá, en ese punto en donde vio que su otro hijo estaba por allá yéndose y quién sabe dónde iba a parar, marica hizo algo que yo siempre me pregunté cómo lo hizo. Porque, digamos, había una guadua casi que atraviesa. Ajá. Ella lo que hizo fue llegar, se agarró con una mano de la guadua, se levantó y con la otra levantó a mi hermano así y lo tuvo así y lo movió. Sí, pa. Entonces, como que, o sea, si ella lo hace en ese momento, no es capaz, porque digamos, o sea, si lo hiciera conscientemente, porque pues así por jugar, Claro. no sería capaz. Pero en ese momento, por la situación que se está viviendo de crisis, fue capaz de sacar fuerza donde no tenía, y, o sea, se puede decir habilidad para tener esa inteligencia rápida de saber cómo actuar. Para simplemente es instinto de supervivencia y eso es Exacto, como entonces funciona sí, nuestro cuerpo. es chévere. Pero bueno, nos desviamos un poquito del tema, Cerramos pero paréntesis. Oh, bueno, aquí yo también tengo dos datos curiosos, muy curiositos, sobre lo que es la religión y están bien interesantes. Por ejemplo, mira que en Japón esto sí es, o sea, es algo tremendo porque incluye muchísimas cosas. En Japón, muchas personas se casan con rituales cristianos, celebran el año nuevo con tradiciones sinteístas. ¿qué es sinteístas? Parce, la verdad no sé, pero debe ser otro tipo de religión. Sí. Sí, si algo ahorita lo buscamos y lo dejamos por ahí. Y tienen funerales budistas.
O sea, usan todas. Usan tres Bueno, no religiones todas. ahí, Ujú. usan tres tipos de religiones, digamos, durante su tiempo de vida. O bueno, y quién sabe, de pronto utilizarán Pero, más religión. como así, digamos, en Japón, que yo considero que Japón es muy raro, porque tipo, tienen muchas costumbres extrañas y no Tienen- tienen una religión exacta ellos. Yo creo que tendrán alguna religión exacta. Por ejemplo, ¿qué es esta cosa que hace con los dragones y todo esto? El Año Nuevo Chino, ¿Eso es de China? si eso ¿No es es de de China. Japón? No, no. Pues lo mismo, o no aquí. Entonces imagínate que como que, o sea, incluyen tantas cosas que uno queda ahí como que, what the fuck. Y eso tiene un nombre en específico y se llama ser, se llama sincretismo religioso. Sincretismo. Sincretismo religioso. Y me imagino que el sincretismo será donde se juntan Ujú. varias tipos de religiones. Entonces uno queda como que, mira que, o sea, hasta dónde puede llegar la cultura de que simplemente se les acabe las ideas, no mentira, no solamente eso, sino que, o sea, cogieron ciertas religiones o digamos, ya sea por moralidad o porque les parece correcto seguir ciertas ideas y siguen con eso, donde juntaron todo este tipo de cosas. ¿Y cuántas culturas no habrán que, o sea, como que quieran llegar a la religión perfecta, ¿no? Donde no molesten por una cosa, no molesten por otra, donde no haya una cierta dictadura y que cojan varias religiones, de pronto habrá alguna religión que defina lo que te estoy diciendo, y coja ciertas cositas de varias religiones, la unes en esa religión y tal vez para esas personas, dentro de su ideal, sea una religión Yo creo perfecta. que hasta mejor. O sea, tipo lo que me cuentas de Japón sería hasta mejor para porque digamos, cogen lo mejor de cada religión, ¿entiendes? Ujú. Y lo usan para, supongo, cosas buenas. Porque digamos, si se basan solo en una religión, también se tienen que adaptar a las cosas que de pronto no les gustan. Ujú. Entonces, ellos prefieren, me imagino yo, usar lo que más les gusta de cada religión y emplearlas en su vida diaria. Mira que es, por ejemplo, como yo soy agnóstico, entonces no me gusta seguir una religión. Sin embargo, a mí me gustaría casarme. A mí me gustaría casarme, digamos, con mi pareja en el futuro. Entonces, cuando me case, a mí me gustaría seguir las tradiciones de con la persona que está allí, ya sea con la persona, con el licenciado o con la persona que está ahí que nos pueda casar, que esté en un altar, que haya, va- que haya un altar, que haya pues su respectivo caminito con los invitados, o sea, sea todo bien bonito, con su ceremonia y que la final haya su fiesta y su luna de miel. Y se puede decir de que eso ha ligado a lo que es el cristianismo, porque el cristianismo y el catolicismo está ese tipo de ceremonias. Vos decís los votos, haces esa entrada, vos esperas a la novia, te casa una persona, sea como sea, está como que ligada a esa parte. Y sí, se puede decir de que es más que todo por lo cultural. Es algo muy bonito que a mí me parece y que es algo súper bonito. No lo voy a hacer por la iglesia, no lo quiero hacer por la iglesia porque no me gusta lo de la iglesia y como que el hecho de que, no, pues tengo que hacer primera comunión, yo no he hecho primera comunión, tengo que hacer primera comunión, confirmación tengo que hacer también y otra vuelta allí. Eso es para muchas cosas. Ajá, Para ser buen, dentro del catolicismo. por ejemplo, yo voy a ser padrino de un niño, Emanuelito, que lo aman mucho. Pero pues me toca hacer un curso para poder Imagínate. confirmar eso de Uy, no, 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 yo digo confirmación que elija y a otra todo eso persona. porque No, yo la verdad pues, sí, este yo dije, es un mera envidia porque él nunca lo van a ir para ser padre. no, y gracias, no, ojalá no, porque imagínate que después se quede sin papás y a mí me toque que encargarme de chino que no es mío. Qué mala persona, La persona más funable qué del mundo. mala persona. Ah, Uy, no. Bueno, en fin, yo sí lo quiero hacer por amor. sí, sí, no. Ay, Entonces, ay, no. ¿vio? Ay, ¿Vio? puta, hombre. En el segundo episodio también, y No, él no, no. no, Me parece muy mal de tu parte. O sea, es que ¿por qué tengo a Santiago aquí? porque estamos haciendo un podcast los dos. Bueno, mentira. Pues sí, eso. Entonces es como que, sí, mucha vaina. Yo también me quiero casar, pero yo digo que, no sé, yo digo que mi plan, o lo que yo siempre pienso es que me quiero casar varias veces. Pero, o sea, no tienes que ser con personas diferentes. Hola.
Me refiero a que tiene que ser con una sola persona, pero que experimentar el cómo lo hacen en diferentes, como así, culturas. Estaría buenísimo. Tipo, me quiero, que una cultura me quiero casar. Cómo se casa esa cultura y al tiempo, por así decirlo, renovar votos, casándome en otra cultura, y así, ¿me entiendes? Porque hace que la experiencia sea bonita. O Sí. sea, digo yo, no sé, me parece interesante. No, mira, y es muy bonito y además sí se puede y se puede hacer hasta legalmente, no solamente por la tradición, sino que se puede hacer legalmente porque, por ejemplo, si vos te casas aquí en Colombia, creo que en Estados Unidos sí es legalmente que estés casado, o sea, si estás casado, pero si te vas a un país de Europa o algún país de Asia, vos ahí no estás casado, Ujú. vos sos una persona libre. Entonces ya ahí es donde puedes practicar ese tipo de ceremonia. Entonces estaría también hasta chévere. Estaría chévere. Interesante, ¿no? Buena idea, la verdad. Ahí tengo otro dato curiosito también. Y mira que entrando más en lo que nos vamos nosotros, que es el ser agnóstico. Perdón, no sé por qué todo lo tengo que meterme en la boca. Ah, mijo, no, eso es costumbre. Eso ya es costumbre, yo. Los ateos, bueno, de lo que estábamos hablando ahorita, de que los ateos y agnósticos también forman parte del panorama espiritual del mundo, que eso es a lo que yo me quería referir y a lo que vos te querías referir ahorita. Exacto. Y que muchos defienden valores como la ética secular y la espiritualidad sin religión. Y eso es lo que ya estábamos hablando, o sea, no hay que darle más preámbulo, Porque digo que simplemente, hemos estado hablando. ajá, el espiritualismo personal. Entonces, qué chimba, ¿no? Bueno. ¿Será En- que, mira, ahí me generó una duda? Si el budismo no abre un Dios, pero se enfoca en la crecimiento y en la iluminación personal, ¿el ateísmo sería parecido al budismo? ¿O es diferente porque el ateísmo sí no cree en nada, es que el ateísmo no cree en nada, o sea, no creen en nada, en ellos mismos y ya? ¿sí? Y, o sea, no, mentira, no quiero generalizar a nadie, no, sigue. ¿Cómo evitarme una funa, marica? Sí, sí, sí. No, Estás continúa. a punto de cortar la brecha. Continúa. Sí, eso. Ya, no iba a decir nada. Sí, parce. Sí, no, yo creo que sí, no es como el budismo, no, en realidad creo que es para nada el budismo. Ok, Al menos el budismo, como vos ya decías, tienen un guía. Los ateos simplemente no, viven y ya. ok. Eh, Aquí tengo unas preguntitas también para generar debate. Por ejemplo, ¿crees que la religión es una necesidad natural del ser humano o fue algo creado para controlar a las sociedades? ¿Qué fue lo que yo ya dije? Yo creo que son ambas. ¿Son ambas? Porque pille. Es cierto lo que tú dices de que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo porque sienten que solos no pueden, ¿me entiendes? Entonces, al creer en algo se hace más fácil porque de cierta forma le cargas esa responsabilidad o esas afecciones que tú tienes, aflicciones que tú tienes a lo que tú crees. Entonces eso te libera peso. Claro. Pero a su vez, la religión desde hace mucho tiempo se ha usado para controlar la sociedad. Desde que lo hablamos con todo, que la religión iba por encima de los mandatarios, por así decirlo. Sí, pana. Entonces yo creo que por ambas. Se usó para, yo creo que principalmente se usó para ayudarnos a creer en algo y a liberar peso, como te digo. Pero se tergiversó para usarlo para controlar a las personas o a la Sí, sociedad. obvio. Sí. Uy, qué loco, ¿no? Yo creo que fue por ese lado. O sí que ambas, yo creo en ambas. ¿Vos crees que la religión debería tener influencia en temas políticos, educación o leyes? No, yo digo que no. En contra Parce, totalmente. yo también en contra totalmente porque, pues, así mismo como yo te decía, se puede llegar a convertir hasta en una dictadura. O sea, de que solamente seamos fieles a la religión, de que nuestra economía o se vuelve algo, digamos, más socialista. Como siempre, la Pepo queriendo llamar la atención, ¿no? Eso ya pasó hace mucho tiempo. Salfari. Entonces, sí, a eso es lo que voy, pana. De que si nosotros le dejamos todo, o bueno, con el simple hecho de que le dejemos eh, la influencia en la educación a la iglesia, estamos perdidos, Mari. Estamos totalmente perdidos
porque, pana, si uno influye a los niños, o sea, desde tan temprana edad, ya es donde ellos van a cambiar la mentalidad y van a servir solamente a lo que es la iglesia. Y allá le van a dar más poder a la iglesia y ya empezar a influenciar en otras cosas, las leyes y de allí la política completamente. Gobernaría el mundo completo. Gobernaría el mundo, o sea, nos devolveríamos a lo que era el mundo pasado y eso no es lo que podemos permitir. No, no, porque como por lo mismo el libre albedrío existe, entonces uno es libre de elegir en qué hacer. Entonces, si nos vienen a imponen una religión, por ejemplo, yo estoy muy en contra con los colegios que ven son cristianos o los colegios que manejan estrictamente una religión. ¿Me entiendes? Porque no es justo que una persona que se está, está yendo para educarse pues académicamente, le tengan que meter ideas que no quieren recibir. El colegio este es para aprender, aprender cosas académicas, no tienen por qué meterle una religión o una creencia a un niño, porque un niño es muy pequeño como para que lo estén manipulando de esa forma. No, y mira que no sean solamente, o sea, eso no se ve solamente en los colegios religiosos como tal. Ahorita, pues al menos aquí en Colombia, o estoy seguro que en las escuelas, en la mayoría de escuelas eh, en Latinoamérica en Latinoamérica, se ve mucho la materia religión, aunque no sea una escuela religiosa, siempre te van a meter una materia religión. No sé si es por derecho, si es por relleno o si es porque es una obligación que tienen los colegios, pero para que el país exija a un colegio o cualquier entidad exija a un colegio dar religión, el hecho de que es religión en un colegio ya está, o sea, me parece hasta muy fuera del sentido A mí eso común. me parece que esa materia, sinceramente, desde mi punto de vista, no sobra, la ¿Sabes por verdad. qué? Sí, ¿sabes por qué siento que sobra? Y también de que, sí, o sea, que está ahí como relleno y que no debería de estar allí y como que llenarle la cabeza a niños que no deberían llenarlo, porque eso ya viene desde la casa. Listo, ahí ya sí se le puede se puede encargar los mismos padres, los mismos familiares con los que uno está creciendo, de que, bueno, si ellos tienen sus creencias, es cultural y que obviamente le van a enseñar a las personas o a los niños de quienes están a cargo, ¿no? Pues normal, simplemente es que lo sigan. Obviamente van a haber muchos hogares que no van a querer, no van a querer influenciar eso y eso ya lo va dejando más al libre albedrío, al libre pensamiento, a la libre creencia que tenga pues ese niño y eso ya es de la casa, pero que el colegio, o sea, te quieran meter una religión y que es una religión que siempre está ahí y es el cristianismo. O sea, Siempre. no meten otra cosa. Debería, No meten otra es que lo que cosa. yo digo es que se enseña en religión, debería Hablar enseñar, de religión, hablar de literalmente. todas las religiones que existen, tipo, aplicar la historia, ¿me entiendes? Informar, no querer, no querer obligarlos a creer en algo, sino más bien que sea como informativo. Muchas existe esta religión, esta otra, esta se basa en... Ah, Ahí yo digo, bueno, sería interesante porque en verdad es interesante conocer el mundo entero. Pero pues es, la materia simplemente la meten es para obligar a la gente a creer en cómo tiene que ser para ellos la religión, ¿me entiendes? Porque digamos un ejemplo bien extremista, en décimo, que con décimo noveno, que es donde uno ya digamos está más grande y puede tener más pensamiento. Llega alguien nuevo siendo satánico. Eso no solo va a generar, eso va a generar polémica también. claro. Una persona, Controversia con los o sí, o que profesores. si él no quiere ver religión, ¿por qué lo tienen que obligar a la religión si él cree en otra cosa muy diferente a No, la y que le que están tiene que enseñando? cumplirla porque si no, esa materia no te va a valer para pasar el año. Literal, o sea, me parece una estupidez, la verdad. Sí, sí, pero sí, imagínate, mira los debates a lo que uno llega, ¿no? Pero Total. bueno, entonces yo creo que ya podemos dar por finalizado el tema principal que teníamos previsto y que ya les habíamos comentado. Es todo muy bueno, todo Sí, muy sustancioso, muy muy sustancioso. chévere. Es todo muy chévere, muy bacano, muy bueno. Vamos, nos pueden dejar en los comentarios qué otros tipos de temas quieren que comenten. Entonces, ya creo que podemos dar inicio a la nueva sección. A la nueva sección no, porque ya la habíamos tenido. Sí, sí, continúa. Me estás viendo como que, bueno, ¿cómo se llama? No, no, yo sí, ya me le aprendí el nombre, yo me le aprendí el nombre. Esto solo me pasa a mí. Sí. Bueno, entonces espérate, porque ya. Uy, Eso me dejar.
No, eso no voy a dejar. No. ¿Qué experiencias, qué anécdotas Ay, marica, es que tienes? ah, ¿Qué experiencias más que todo tenés con la religión? Aquí para uno desahogarse. no quiero llorar. Ah, aquí para uno desahogarse. A ver, muchachos, Hay que ser breve, ¿no? hay que saber es que esto es muy largo, lo que me ha pasado a mí en la religión. A ver, voy a resumir lo que más pueda. Yo fui cristiano toda la vida, ¿no? Resulta que, normal, yo crecí en el cristianismo, todo normal, pero resulta que llegó un punto en mi vida en donde empecé a ver de que eso estaba manipulando todo, toda mi vida, en general, toda mi vida. ¿Por Es que qué? prácticamente eso es la religión, para manipular. Porque miren, a ver, por ejemplo, todo empezó, yo digo que desde ahí es donde se me abrieron los ojos. Resulta que a mí un año en mi vida, que fue 2015, en donde mi vida se desbarató, que eso fue un mierdero que yo, bueno, fue muy feo. Y todo empezó cuando mi mamá me contó a mí que mi papá, el que me crió, no era mi papá biológico, ¿cierto? Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso? Pues resulta, pasa y acontece que mi mamá nunca me lo contó, sino que me lo contó en el 2015, y yo estaba más grande. ¿Por qué? Porque cuando ella llegó a la iglesia lo primero que le dijo fue, no le digas nada hasta que nosotros te digamos que lo digas. ¿Cómo así? Desde ahí, O sea, le estaban, o sea, ellos se querían apropiar de una decisión tan importante como era esa. O sea, es exacto, muy se lógico. apropiaron de por sí. Ajá. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que la religión no era lo que pintaba. O sea, el cristianismo desde mi punto de vista, porque si a una persona le funciona ser ¿No? Y cristiano, que la experiencia que vos tuviste, o sea, exacto. es lógico. Entonces, digamos, a mí desde ahí fue donde yo dije, marica, eso no está bien, porque no es justo de que algo que me tuvieron que ver con todo desde pequeña, me lo contaron después simplemente porque, porque los pastores le dijeron que tenía que decirlo cuando ellos le dijeron, ¿me entiendes? Entonces fue como, o sea, como que ese poder de manipulación que tenía esa iglesia donde yo estuve era una cosa tenaz, tenaz, porque desde ahí empecé como a ver cosas que nunca me di como la libertad de ver, tipo, porque en esa iglesia donde yo estaba, que no voy a mencionar nada de eso porque pues tampoco, no necesito, simplemente voy a contar mi experiencia en el cristianismo. Ellos usaban mucho el nombre de Dios para hacer lo que ellos querían, ¿me entiendes? Sí. Tipo, mi mamá, nosotros vivimos mucho en situaciones económicas muy fuertes y personales también, en donde, digamos, no avanzábamos económicamente por nada avanzábamos. Entonces resulta que mi mamá era una de que, digamos, le salía un trabajo o le salía, llegaba plata, lo primero que hacían en la iglesia era, Dios me dijo que tienes que darme toda esa plata a mí. Pana. Y a mí era Uy, quién? A los no. pastores, ¿me Qué entiendes? cínicos. Entonces yo que, desde que yo empecé a ver todo eso, yo decía, no, eso no está bien, Tan cínicos, es que no pana, es puede. que obviamente Hubo no, pues no es lógico. otra cosa que también marcó es que mi mamá y mi papá iban a ser pastores en Armenia, ¿cierto? Nosotros nos fuimos a Armenia. En Armenia vivimos situaciones horribles porque mi papá no conseguía trabajo, iban de pastores, así que ellos armaron su iglesia pequeña, iba gente normal, escuchaba la prédica, pero la cuestión es que nosotros no teníamos cómo sustentarnos, la casa, no teníamos cómo sustentar nada. Llegó un punto en donde comíamos frijoles, pero eran agua y el frijol y ya, nada más. Entonces yo recuerdo que en la iglesia, en Palmira, estaban diciendo que no, que reunir cosas, comida, eso para enviarnos a nosotros, plata y qué tal. Y que habían reunido bastantes cosas y dinero. Me han dado de chillar. Algo muy... ¡Ay, estúpido, me quiere ir! Algo muy Tranquilo, triste tranquilo. fue el hecho de que usaron el nombre de Dios para decir que Dios dijo de que todo lo que habían reunido se lo tenían que quedar los pastores. Mientras nosotros estábamos aguantando hambre. O sea, bueno, y muchas cosas. Entonces, digamos que eso fueron muchas cosas que la iglesia manipuló a mi familia para hacer, hacer lo que ellos querían. Y lo peor es que mi mamá estaba muy cegada en ese tiempo. No, claro, y como era en nombre de Dios, y pues como te digo, de todas maneras, cada quien tiene su forma de creer y su misma comunión con Dios, y pues obviamente seguramente ella sí pensaba y creía de que de pronto sí era órdenes que, digamos, su Dios, suprema Dios quería que hiciera. Y claro, como en ese momento pues estaba tan cegada, seguramente por eso, es que, por eso es que las religiones, o sea, llegan hasta cambiar el pensamiento propio que uno o sea, tiene. cambian la cordura y la lógica.
sea, porque o sea, yo decía, mami, pero por lógica no estés ahí si sabes el daño que nos está haciendo. Y mi mamá seguía. Pero era eso mismo, el hecho de necesitar algo en que creer porque estábamos muy mal. Necesitaba dejarle esa carga a algo superior, que no Claro. fuera ella. Entonces, digamos, pasaron muchas cosas más iguales, parecidas, problemas en la casa, económicos. Ellos echaban a mi mamá de la iglesia. Le decían que Dios decía que no podía volver a la iglesia porque ella era mala prácticamente. Uy. Y yo escuchaba eso y yo pequeñamente me sentía re mal porque yo decía, mi mamá no es mala, mi mamá no es lo que dicen ellos. Entonces eso me hacía sentir horrible. Entonces eso me hizo cuestionar mucho de lo que era. Yo le llegué a coger rabia a Dios. Yo llegué, sinceramente, a odiar a Dios. Porque yo decía, Dios no puede ser una persona tan mala como es ese Dios que nos están planteando. Entonces, digamos, y otra cosa pesada es de que el hecho de que yo ya en ese tiempo no sabía que era gay. Ya con el tiempo fue que me empecé a dar cuenta que me gustaban los hombres. Entonces, eso fue otro golpe, porque nosotros seguíamos en la iglesia. Claro. Entonces eso fue otra cuestión, que hubo problema tras problema tras problema por mi forma de, porque pues sí, pues sí, obviamente yo lo ocultaba porque pues la No, religión pues y tales, obvio. ¿no? Entonces hubo un tiempo que también me marcó demasiado. Bueno, yo voy a ser totalmente transparente con todos. Resulta que a mí hubo un tiempo donde abusaron de mí, ¿cierto? Entonces eso lo censuran, ¿no? Supongo. Porque no creo que te pueda decir. Entonces yo me cargué muchos, como 4 años con eso, yo solo por el hecho de que tenía miedo de que me juzgaran en la iglesia. Y como mi mamá iba tan a lo que la iglesia decía, también me iba a juzgar a mí. Entonces yo me guardé muchas cosas, yo sufrí cosas yo solo, simplemente por el miedo a la iglesia, ¿me entiendes? Por miedo a Dios, a ese Dios malo que nos habían hecho ver, que nos hacía, pues sí, ese Dios malo que yo tenía en la mente en ese tiempo. Entonces yo tenía mucho miedo de decir algo. Y más de eso, descubrir que me gustaban los hombres. Eran muchas cosas que estaba cargando yo solo y no era capaz de hablar con mi mamá porque no sentía que podía hablar con ella porque todo lo que le decía se lo contaba a la pastora. Sí. Bueno, llegó un punto en mi vida donde yo estaba más bueno, ¿qué tal? Entonces una vez yo estaba en el celular, bueno, pasaron cosas, mi mamá vio una conversación en donde yo le decía a un amigo de que me gustaban los hombres, bueno, no problema, mi mamá le contó a la pastora. Entonces resulta que Y llegó, claro, y todo lo que pasaba dentro de la casa, dentro de la familia, lo personal, todo iba dirigido hacia los pastores. entonces eso tampoco fue algo que me marcó mucho porque llegó y mi mamá le contó, ¿no? A la pastora. La pastora me llamó y me dijo, bueno, me empezó a hablar porque la forma de hablar de ella era muy, pues no sé cómo sabrá la verdad, era muy fuerte. Entonces digamos que ella llegó y le dijo a mi mamá, Mónica, le doy dos opciones, o echa a Andrés de la casa o se va usted de la iglesia. Y yo quedé así. Marica, mi mamá se puso a llorar de una forma que yo quedé así. Yo estaba tieso, totalmente tieso. No, es que yo me puse a chillar porque o sea, simplemente recordar eso duele porque es que no son cosas que nadie debería pasar. Pues, y yo sé que eso había pasado porque antes también a una persona de la iglesia le pasó, en donde la mamá fue capaz de sacarlo de la casa, porque la iglesia lo dijo y ella no hizo de la iglesia. Pues yo sabía que eso podía pasar y yo vivía con ese miedo. Y lo que yo hice fue decirle, no, juro que voy a cambiar. Ay, ¿Me no. entiendes? Simplemente por no ver a mi mamá sufrir de la forma en la que estaba sufriendo. Y yo empecé que a participar en las danzas de la iglesia, que esto, yo toqué piano en la La iglesia, banda. entonces en la banda de la iglesia, bueno, todo con el fin de ver a mi mamá feliz y tranquila. Pero pues yo me estaba ahogando por dentro. Entonces, bueno, en eso pasaron muchas cosas, pasó el tiempo, yo me intenté suicidar, en eso llegó y mi mamá se dio cuenta, le contó a la pastora. Obviamente. Y la pastora, yo recuerdo que me dijo que si es que yo era bobo y me empezó a decir cosas y yo Pana, así, yo bien mal y yo así. esa señora, qué pana hasta rabia. Es que, ay, no. Entonces yo recuerdo que yo un punto en donde yo todo lo que pasó pensaba que era culpa de mi mamá. Y yo llegué a cogerle rencor a mi mamá por eso, porque al final y al cabo, pues yo pensaba que mi mamá lo hacía consciente y sabía todo lo que yo estaba sufriendo, pero nunca me puse en la posición de ella, porque tipo, yo siempre lo pensé en como yo me estaba sintiendo, pero yo no sabía qué estaba viviendo ella. Claro. Ya después de eso fue que mi mamá le volvieron a decir que se fuera de la iglesia, bueno, se fue, al final no volvió. Pero mira que justo después de que nos salimos de la iglesia, nuestra vida empezó a mejorar demasiado. O sea, los problemas nunca faltan,
pero La mejoró mucho. echaron después de todo lo que hizo tu mamá por la iglesia. La propia iglesia echó a tu mamá. Sí. Le dijo que no, bueno, lo mismo parla de siempre que Dios dijo que yo sé. Que ella no podía estar en la Ajá. iglesia. Entonces, y eso es lo que me arreía porque había gente en la iglesia que puede ser peor o cometía errores que si eran evidentes, no les decían nada simplemente porque era la gente que más plata aportaba en la iglesia. No me jodas. O sea o sea, por mera conveniencia. Sí, o sea, O yo sea, lo veo así y al que le guste, pues baila. El que no, pues baila también. claro, o sea, la gente, claro, ellos tenían a la gente por mera conveniencia. Si te aportaban a, no, pues que claro, yo llegué a ir a esa iglesia estaba muy bien acondicionada. Estaba muy bien acondicionada que cualquier iglesia no sea así. Que uno entra a esas iglesias y uno las ve así por encimita y que uno dice, vaya, qué culo iglesia, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué está Todo lo pasando contrario del dentro de esa trasfondo iglesia? que hay. Entonces, digamos, gente, pero simplemente como nosotros no teníamos la capacidad, pues les importaba si estábamos o no, porque al fin y al cabo le decían, bueno, Mónica, vaya, hágame estar en la casa. ¿Y quién le paga? Dios le pague, porque nada más. Uy, Y no, todo era en nombre de Dios, porque todos lo todo usaban en en nombre nombre de de Dios. los Dios. Todo. Y yo me di cuenta que yo nunca creí eso porque yo dije, ¿será que es verdad que Dios dice todo eso? No, Entonces yo llegué y un día pasó algo y yo le conté a mi mamá, como porque yo sabía que mi mamá le iba a contar a la pastora. Entonces mi mamá le preguntó a la pastora si esto, y la pastora dijo, Dios dijo que es verdad, cuando yo sabía que yo había dicho una mentira. ¿Me entiendes? Ahí me di cuenta que todo era una farsa lo que había en esa iglesia. los pusiste a prueba, pero muy Exacto. inteligente de tu parte. Ahí fue donde me di cuenta de que no era verdad que Dios decía esto, aquello, aquello, porque Pero, ¿y vos no le dijiste a tu mamá? no, yo nunca le dije. Digo, no, No, yo que me iba a poner a discutir con ella. Ahí sí que me sacaban de la cara. Entonces yo ahí fue donde me di cuenta de que en verdad todo lo que decían en la iglesia, o no sé si todo, era mentira. Porque, o sea, si yo soy el que me inventé una mentira como porque ya decir que Dios dijo que era verdad. O sea, no tiene sentido. sí, Ahí fue cuando yo empecé, bueno. Ahí ya después mi mamá se fue a la iglesia, conocí a mi padrastro, mi mamá se separó de mi papá. Mi mamá ya me aceptó, ama a mi novio en ese momento, mi mamá me acepta tal cual como soy, es feliz, nos llegó a esta casa, o sea, desde que nos hicimos de la iglesia, todo empezó a mejorar. nuestra vida mejoró de una forma increíble. Pues ahí es donde está la reflexión. Yo obviamente en ese momento ya perdoné a mi mamá porque yo la entiendo, entiendo que puede ser estar cegado simplemente por el dolor que ella está viendo ella Sí, propia, claro. entonces, pero pues, o sea, ya, yo la perdoné, la verdad, todo pasó, está en el pasado, duele a veces recordar porque pues, bueno, así es la vida. Pero a veces lo que voy, esa fue mi experiencia con la iglesia, entonces por eso es que yo decidí no aferrarme a nada de la iglesia, a ninguna religión, No, claro. porque no quería volver a pasar por lo mismo. No, y es que es lógico. O sea, mira que muchas veces por esas mismas experiencias es que uno toma las decisiones que uno toma. O sea, no es por lo que uno, digamos que, como dice la gente, que uno se daña, sino que muchas veces por las experiencias, por las actitudes de las demás personas o por muchas cosas que a uno le transcurren alrededor o que le afectan directamente a uno mismo, que uno pues llega hasta las decisiones que uno toma y pues simplemente es por el mismo hecho de que son ellos mismos los que a uno le hacen tomar ciertas decisiones. Entonces, ese punto de mi vida yo considero que la religión es bonita, simplemente que la han usado para el mal. Mm, sí, es Entonces, verdad. por eso prefiero no estar en ninguna, porque si me voy a una religión puede que esté pasando lo mismo Mm, y yo no voy a contribuir a algo que le va a hacer daño a la gente. sí, sí. Claro, por el momento es mejor Prefiero creer en lo que, quedarse así. si yo digo creo en Dios, voy a creerlo desde mi punto de vista y de lo que yo considero que debería ser Dios, no en lo que ellos creen que es Dios. Mm, Y ya. uf, buena ahí. Pues mira que yo también llegué a tener una experiencia, digamos, igual de fuerte con la religión. Yo sí voy a decir, los voy a captar a todos. Eso sí, yo tengo, pero una rabia con esa gente, la verdad. Respeto eso, porque mi familia todavía es creyente de esa religión, todavía la sigue, bien, pero sí los voy a esfunar, hijos de su chingada madre. Mi familia toda la vida ha sido evangélica, Ah, de la Pentecostal Unida de Colombia. Esa iglesia, pues es como el mismo nombre lo dice, es una religión pentecostés, una religión cristiana, evangélica. Entonces mi familia siempre ha estado, digamos, ligada.
más que todo por mi abuelita, que mi abuelita digamos que es la monarca de la familia, siempre ha guiado a los hijos por esa parte. Obviamente la mayoría de ellos no siguieron esos ideales porque pues ellos tienen uso de razón. Entonces, eh, mi familia simplemente rechazó eso, excepto algunas tías o mi mamá, por ejemplo, mi mamá siguió con eso, una tía también siguió con eso y una prima. Entiendo que ellos sean felices con eso, que no tengan ningún problema con eso. A mí me lo inculcaron y me lo forzaron. Me forzaron a seguir ese ideal, esa religión durante mucho tiempo, o sea, por 12 años, donde a mí me inculcaron de que cierta cosa no se podía hacer porque era lo que decía la Biblia y siempre, siempre se excusaban en lo que era el nombre de Dios y que el nombre de Dios, lo mismo que pasaba con vos, y que el nombre de Dios era lo que decía la Biblia. Creo que tanto, me encerraron tanto en esos ideales que ya la final se volvía aburrido, pero a base de que yo siempre estuve ahí, también encontraba cositas al fondo de lo que era la iglesia. O sea, cosas que vos después de cierta edad ya empezabas a tener uso de razón y ya te empezabas a dar cuenta que vos decías, algo raro está pasando aquí. Claro. Ok, yo seguí esa comunión. Eso es por parte de mi mamá. Hay que aclarar que por parte de mi papá tienen otro tipo de seguimiento religioso, que es el cristianismo católico, y también me generaban otros ideales, pero esos ideales yo no los seguía mucho porque yo me crié fue con la familia de mi mamá y no con el de mi papá. Sin embargo, ellos querían de que yo hiciera la primera comunión, que hiciera la confirmación, etcétera, y que yo ahí ya empezaba a poner en duda muchas cosas. O sea, imagínate que al principio, desde muy pequeño, te estoy diciendo, un niño con 6 8 años, que ni siquiera sabía qué era el mundo, sino que solamente estudiaba, dormía, cagaba y ya. Entonces, claro, imagínate que un peladito de esos sí que le generaran tanta controversia con lo que era pues el evangelio y lo que era el catolicismo, ahí se generaba mucha controversia. Y yo siempre quedaba en duda. Entonces, ¿por qué en esta parte yo puedo hacer ciertas cosas, en esta parte no? ¿Por qué en esta parte me prohíben algo y en esta parte no me prohíben algo? Entonces, siempre como que estuvo esa controversia. Hubo un punto en el que definitivamente le dije no al catolicismo, me parecía algo súper aburrido, por lo que yo tuve la experiencia de el vivir un culto dentro de la iglesia evangélica y una misa dentro del catolicismo. Y definitivamente las misas me aburren. Y muchas de las creencias del catolicismo, que son casi parecidas a las del evangelio, tienen ciertas cositas en común, pues me parecían aburridas también. Entonces preferí el evangelio. Hasta cierta edad, como hasta los 11 10 11 años, algo así, eh, pasan situaciones dentro de mi familia donde mi madre tenía un esposo y que ese esposo no servía para nada. O sea, era un vago, mi mamá le tocaba que trabajar, le tocaba que hacer las cosas en la casa porque era un vago, él no colaboraba en la casa, le tocaba que hacer de comer, eh, porque él no trabajaba, también pasábamos muchas situaciones económicas muy malas. Entonces, donde ella dejaba de comer para darme un plato a mí y hasta al otro bobo, al otro huevón que estaba allí, imagínate, darle un plato de comida, donde él se metió en una deuda grandísima de mucho dinero que a mi mamá a la final le tocó que meterla y le tocó que pagarla y alrededor de todo, de todas esas situaciones que estuvo involucrada ahí, la religión. La religión, el evangelio, esa iglesia pentecostal, hubo mucho rechazo. Hubo mucho rechazo y hubo muchos ideales y muchas cosas que le metieron a mi mamá que no tenían sentido. Como por ejemplo, como ellos estaban casados, a ella le decían de que ella no se podía separar de él, que ella tenía que poner todo en manos de Dios, porque si no los ponía en manos de Dios, pues simplemente, o sea, no podían separarse ni hacer Mm. nada, sino que ella tenía que seguir ahí, tenía que seguir allí y aguantarse todo eso y que simplemente tenía que ir a pedirle a Dios a que
que él cambiara, que él cambiara. Entonces imagínate por esa parte. Ahí mi mamá estuvo a eso. Y otra cosa era de que la iglesia también a ellos les piden un diezmo, de que pues dicen de que es voluntario, pero de todas maneras mi mamá como está aferrada a esos ideales todavía lo da. Ella para ese tiempo también daba ese diezmo. Entonces si mi mamá ganaba 1.000.000 de pesos mensuales, pues tenía que dar 100.000 pesos eh, en el mes. Entonces, no, eso es mucha plata y es, o sea, es plata que se podía usar para suplir alguna deuda o alguna necesidad que pues teníamos en ese momento. Yo llegué a generar mucha controversia con mi mamá porque yo ahí ya empecé a cambiar de ideales. A mí no me gustaba seguir lo que pensaba de esa religión ni lo que obligaba a hacer a mi mamá, que siempre mi mamá, pues digamos que fue sumisa a eso y ella no tomaba ciertas decisiones con respecto a ese esposo para cambiar su vida y su manera de vivir. Entonces, nosotros tuvimos mucho tiempo de pelea, digamos 1 o 2 años, muchísimo tiempo de pelea, pues para mí es bastante, porque yo con mi mamá nunca había estado en esa situación y más que todo un niño pana de 11 12 años, estar en esa situación con ella. Y eso que hasta más porque pues a los 12 años cometí cosas que no debía hacer, pero que surgieron durante mucho tiempo. Entonces, sí, siempre fueron como 4 o 5 años que estuvimos en controversia, donde a la final para mí fue muy duro y durante todo ese tiempo estar viviendo esa situación de pelea con mi madre, pues, o sea, para mí me dolió mucho mi madre más que todo que me crió durante toda la vida. Entonces, uff, eso eran unos dolores en el alma y unas peleas donde a la final ella cayó en cuenta de que sí es bueno estar en comunión con Dios, pero más que todo en lo personal. Ella sí todavía va a la iglesia, sigue las leyes de la Biblia, sigue ciertas normativas que tienen allá, pero ya tienen una comunión más personal. Ella ya tiene una comunión más personal. Y me alegra mucho por eso, porque los pentecostales, yo tengo algo con los pentecostales. Y es que los pentecostales a mi mamá la rechazaron muchísimo dentro de la iglesia pentecostal. A ella le daban mucho rechazo simplemente por decisiones que ella tomaba y que a mí me parecían de que no era lógico el rechazo que a ella le estaban dando por la decisión que le estaba pues pudiendo mejorar la vida. Entonces, son ellos dentro de la iglesia hablan mucho de las demás personas, critican, Chismosos. son muy chismosos, o sea, igual que nosotros, ajá, pero critican demasiado a las personas, o sea, hacen sentir mal a las personas. Uno, más que ellos dentro de esa comunión se llaman hermanos, Ujú. que todos son hermanos en nombre de Cristo, pero, o sea, si fueran hermanos y de verdad tuvieran como que ese sentido y ese pensamiento de hermanos, pues, pana, no deberías estar hablando De él a la espalda. de esas personas a la espalda y mucho menos de que te pueden llegar a sentir, o sea, hasta muy mal los comentarios que te llegan a decir. Entonces allá se siente ese rechazo. Si vos no seguís esas normativas ni esas leyes que, que inculcan allá, te hacen un rechazo, te empiezan a hacer un rechazo, eh, a vos te critican. Esa gente es muy como muy garosa también, es como que muy agalluda porque ellos siempre quieren, digamos, o sea, ellos no quieren el bien para los demás, sino quieren su propio bien. Avaricioso. Son avariciosos, son avariciosos. Son personas muy hipócritas también, son personas demasiado hipócritas. Entonces, es una religión, la verdad, para uno tener en cuenta y para uno pensar si uno meterse ahí. Esas fueron las experiencias que yo viví dentro de ese, no tan fuertes como las tuyas, pero fueron, digamos, un punto significativo para Claro. yo ser quien soy ahora y pensar en lo que pienso ahorita, que es lo mismo. Soy una persona agnóstica, no tengo un seguimiento religioso, ni tengo pensado tenerlo, porque la verdad hasta el momento no he sentido un querer el llegar a una religión y seguir ciertas normativas y como que yo digo que para mí la religión es una dictadura o un lugar de manipulación, la verdad. Entonces, por el momento prefiero quedar así, agnóstico. No tengo un seguimiento sobre una religión. Sí tengo una creencia
digamos, sí siento que hay una supremacía de estarlo molestando, ¿vio? Y después que yo soy el que lo está jodiendo. Es que tenía algo aquí en el dedito. Perra igual. Entonces, sí siento que hay una supremacía, sí siento de que hubo algo que nos dio un inicio y nos va a dar un final ahí. Entonces, hay algo que nos cuida también y que así como existe el bien, existe el mal. Y pues nada, esas fueron nuestras experiencias y mi experiencia. Fuerte. Es para pensar. Para pensar, o sea, no estamos diciendo de que está mal el seguir una religión, el tener una creencia, sino que simplemente es Hacerlo bien. hacerlo bien. O sea, más que seguir esa religión, sí seguir las normativas, las leyes, pero ser consciente las consecuencias que muchas veces te pueden obligar a hacer ese tipo de religión, de que vas a lastimar a más personas, de que hasta a ti mismo te puede estar afectando. O sea, simplemente yo invito es a que tengan una buena comunión con la creencia que tú tengas, pero una comunión personal. Sano, algo que sepas que en vez de restarte te va a sumar, porque es lo Exactamente. más lógico. Entonces, sí, yo creo que debemos dejar hasta acá. Sí, fue un capítulo muy sustancioso, fue Sí, muy, muy bueno, muy interesante, el tema muy interesante. Sí, mira, primera vez que aparece este. sí, Mel, ella Cada vez aparece un animal diferente, en cualquier momento una cabra, un cerdo, bueno, no creo que se alcance a ver. Ah, no sé, aquí creo que ya se ve. creo que sí, que no se vaya a mear por ahí, se erizó todo. Ella se llama Mel y ella Mel, Luna Luna. y Ajá. Kiki, la que está ahí la otra vez. Ah, Bueno, ¿qué? ¿Qué estamos diciendo? entonces, sí, ya estamos despidiendo. Yo creo que entonces ya podemos despedir este episodio. Cualquier tema interesante, o bueno, cualquier tema que a ustedes les parezca interesante, o que de pronto quieran tocar por acá en los comentarios, pues nos pueden estar dejando qué temas o qué cosas podemos hablar y Igual. nosotros lo vamos a tocar. Igual opiniones, espero les guste mucho este episodio, la verdad me parece un tema muy interesante porque, como te digo, como dijimos, la religión abarca todo, así que por No, ende y que también abarca abarca, mucho más, o sea, que nos quedamos cortos, pero pues al menos. es lo que conocemos, entonces Ajá. igual es como un abrebocas para que ustedes mismos tipo se den cuenta o quieran investigar, les nazca informarse un poco más. Es un tema muy interesante que me gustaría conocer mucho más, simplemente que pues no, ahorita no estoy en la Ajá. capacidad. Exacto. Pero pues sí, nada, espero que les guste mucho. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like. Por acá vamos a dejar las redes sociales. Y nada, cualquier cosa nos estamos viendo en los TikToks, Sí, en los en lives los, de los TikToks. sí, en los lives de los TikToks, en Instagram también nos Las falta seguir. historias, en las historias también vamos a estar subiendo cositas por Sí, ahí. sí. Y pues nada, los queremos mucho. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y por quedarse hasta el final. Chao, chao.